Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Hoy, a las vísperas de Carabobo, vamos a tener un programa especial con dos invitados de lujo, dos excomandantes generales del Ejército Bolivariano Forjador de Libertades. Pero antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes un aspecto medular de la vida política del país. Cuando el pueblo venezolano el 6 de diciembre se volcó por millones a los centros de votación a elegir una nueva Asamblea Nacional para echar a esa Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2015, que se había constituido en una suerte de base militar norteamericana dentro de la patria, desde donde se urdían todos los planes de desestabilización, todas las acciones contra la esperanza de los pobres, de los humildes, todo el saqueo a la riqueza de la República y además de ello planes de invasión para entregar la patria. El pueblo venezolano ese 6 de diciembre no solo los echó de allí, sino que también nos dio un mandato que el compañero presidente de la República, Nicolás Maduro, entendió en su profunda dimensión y de manera comunicacional, pública y notoria como líder de esta revolución, nos ha recomendado a los diputados y diputadas que dejemos los fríos espacios del hemiciclo para lo imprescindible y vayamos a las catacumbas del pueblo, donde cruje la miseria y están las necesidades más sentidas de la población, sobre todo los más débiles, los pobres y los humildes, los sempiternos excluidos de la tierra. Y en ese peregrinar de la Brigada 256, 256 diputados tiene el bloque de la patria. En el país nos vamos topando con problemas, los cuales debemos enfrentar y buscar las soluciones. Es así como desde la Comisión Permanente de Política Interior, Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, nos conseguimos una situación que se viene generando en el país, como es la del sistema de justicia. El cuerpo social de la República tiene enquistado un tumor maligno de burocracia, de corrupción, y si nosotros no actuamos para extirparlo, al término del tiempo ese tumor maligno, así derrotemos al imperialismo una y mil veces, así ganemos todas las elecciones habidas y por haber, va a terminar acabando con esta patria. Terminaremos los revolucionarios y revolucionarias como Jean Valjean en la novela de Víctor Hugo Los Miserables, llorando por el fracaso de la revolución, porque al igual que Jean Valjean diremos, derribamos los molinos, pero el viento siguió soplando en la misma dirección. Para tener una revolución profunda hay que cambiarle la dirección al viento. No basta derribar los molinos, no basta tener la presidencia de la República, no basta tener los poderes, no basta tener gobernaciones, alcaldías, la entronización del poder popular. Hay que cambiarle la dirección al viento, porque si no, los viejos vicios volverán. Es así como el compañero presidente de la República ha convocado al Consejo de Estado de la Nación, quien tiene facultades de recomendación y después de instalado, de debatido, discutido, escuchada su brillante intervención, ha tomado la libérrima y sabia decisión de aprobar una, oigan, revolución profunda y total del sistema de justicia.
Y cuando recalco y digo, oigan, porque no es una reforma, no es una reforma. Nuestro amado comandante Chávez en su momento estableció, oiga lo que decía Chávez, la pobreza, la miseria, la exclusión no la vamos a solucionar con pañitos de agua tibia. ¿Y por qué lo decía Chávez? Porque citaba al padre de la patria, Simón Bolívar, cuando estableció: las gangrenas sociales no se curan con paliativos. Aquí está la frase del libertador Simón Bolívar. Las gangrenas sociales no se curan con paliativos. Por lo tanto, siguiendo este mandato bolivariano, siguiendo las líneas de nuestra luz, guía, faro y timonel, nuestro amado comandante Chávez, es que el presidente de la República entendió de que la única manera, la verdadera manera, y aceptémoslo así, entendámoslo así, cada día más que nosotros podemos conducir a nuestro pueblo a su plena liberación social y económica, es a través de una revolución plena, de una revolución integral, y eso es lo que ha hecho el compañero presidente Maduro. Como esto es un problema de Estado, requiere una solución de Estado, y en ese sentido, el Consejo de Estado del 21 de junio, a tenor de lo que establece el artículo 251 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su segundo párrafo, y leo, primer párrafo: el Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración pública nacional. Aquí está resaltado y en negrilla. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el presidente o presidente de la República reconozca de especial trascendencia. Convocar al Consejo de Estado, o la convocatoria hecha al Consejo de Estado por parte del compañero presidente Nicolás Maduro, lleva implícita una confesión de parte de que está reconociendo de especial trascendencia la situación que se genera en el sistema de justicia y requieran de su opinión. La opinión es conducir a una revolución del sistema de justicia. En ese sentido, después de ese profundo debate y revisión constitucional, el compañero presidente Nicolás Maduro, al tomar la decisión, llega a la conclusión de que en Venezuela hace falta una profunda y acelerada revolución. ¿Para qué? Para estremecer, para transformar y para sacudir el sistema de justicia. Es por ello que tomó la decisión de darle conformación estructural a una comisión presidencial de alto nivel para la revolución del sistema de justicia. Y quedó presidida nada más y nada menos por el diputado Diosdado Cabello Rondón. Oigan, el diputado Diosdado Cabello Rondón es nada más y nada menos que el jefe del bloque de la patria en la Asamblea Nacional, que tiene la mayoría calificada de más de 2/3 de los diputados. ¿Y quién ejerce el control político? ¿Cómo se fortalece la democracia? ¿Cómo se evalúa la solidez y la robustez de las democracias? En el entendido de que los poderes públicos tienen autonomía e independencia funcional, administrativa y operativa. Es en el contrapeso que ejercen los poderes los unos sobre los otros, y el órgano contralor por excelencia es la Asamblea Nacional. Y además de ello, como vicepresidenta de la comisión, la camarada diputada Cilia Flores, conocedora de la materia, del tema, porque es del foro abogadil y además luchadora social, fue presidenta de la Asamblea Nacional 5 años. Y como secretaria ejecutiva, nada más y nada menos que la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada
Lourdes Anderson. Se prepara esta comisión con un plan de trabajo esbozado, diseñado y trabajado que ha presentado el compañero Diosdado Cabello, de dividir el país en 6 grandes regiones. Cada región tendrá un estado mayor y esos estados mayores regionales avanzarán en una réplica idénticamente igual en los estados mayores estadales para iniciar un plan de abordaje. Dice la Constitución de la República Bolivariana en el artículo 44, numeral 1, que el Estado garantiza los juicios en libertad. La excepción es la privativa. Claro, las mafias enquistadas en el sistema de justicia hicieron de la excepción, que es la privativa, un negocio. Y mafias enquistadas en el Ministerio Público, entonces le dicen a los imputados, admitan, y mientras no admitan pasan 1, 2, 3, 4, 5 años presos, sin verle el rostro a la justicia, cuando la misma Constitución establece que es una garantía y un derecho no declararse culpable siendo inocente. Se está revirtiendo la causa, la carga de la prueba, vicios enquistados en el sistema de justicia. Bueno, llegó la revolución al sistema de justicia. El compañero Diosdado Cabello, en la corta locución que tuvo en la cadena presidencial de la instalación, entre otras cosas, asumió la responsabilidad, asumió el compromiso y al presidente Nicolás Maduro le dijo una sola cuestión: usted tendrá que pararme. ¿Qué quiere decir eso? Que viene con todo. Preparémonos entonces nosotros para estremecer y sacudir esas estructuras y que haya una justicia verdaderamente gratuita, expedita, sin dilación, como establece la Constitución. Llegó la revolución al sistema de justicia. Vamos a una pausa y al regreso entraremos al tema en cuestión sobre el bicentenario de Carabobo y para ello estaré conversando con los diputados Jesús Suárez Churio y Alexis Rodríguez Cabello, ambos excomandantes generales del Ejército Bolivariano Forjador de Libertades, pero además estudiosos de la materia, de la historia y amantes de esta patria. Antes de la pausa, vamos a ella con este video del compañero presidente Nicolás Maduro anunciando que llegó la revolución judicial. Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolana, presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón, como vicepresidenta la doctora Silvia Flores y como secretaria ejecutiva la doctora y magistrada Lourdes Suárez Anderson. Ellos 3 serán el núcleo inicial de esta comisión que va a tomar las riendas de una revolución completa del sistema de justicia y que va a integrar todos los órganos, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y en este segmento tengo como invitado al diputado general en jefe y diputado Jesús Suárez Churio y al mayor general Alexis Rodríguez Cabello para conversar
Un tema apasionante, donde nació la patria, donde nació la república. Carabobo. Llegó el 2021. ¿Cuánto nos habló nuestro amado comandante Chávez del 2021? Y se remontaba del 2021 cada rato, porque era el bicentenario de Carabobo. Bueno, llegó Carabobo, llegó el 2021, estamos a las vísperas, mañana se conmemora el bicentenario de esta batalla que le dio nacimiento a esta patria. La patria nació en Carabobo, pero la patria nació también a lomo de caballo, nació en un vivac y nació en un combate. Bienvenidos, diputados. Churio, al respecto, cuando estamos a las vísperas de la conmemoración del bicentenario de Carabobo, ¿cuál es tu reflexión en ese sentido? Carabobo, mañana seréis invictos en Carabobo. Bueno, mi reflexión al respecto es que Carabobo representa 529 años de resistencia. Nos sigue dando luz Carabobo. Carabobo, 2021, decían, como usted lo dijo, nuestro comandante supremo, 2021 lo inspiraba el bicentenario. Llegó el bicentenario del nacimiento político de la patria. Y en ese sentido, nosotros, los revolucionarios, debemos entender el mensaje de que Carabobo es de todos los días. Y en Carabobo corrió la sangre de aquellos patriotas libertadores bien dirigidos y comandados por nuestro padre de la patria. Allí hubo una operación ya determinante de esa batalla, que abrió las puertas para la libertad latinoamericana, la libertad suramericana. A Carabobo debemos verlo así, estimado diputado. Diputado Cabello, Carabobo abrió las puertas a la libertad latinoamericana, a la libertad iberoamericana, y se hizo en el marco de 526 años de lucha, 29 años de lucha, significado en una batalla. Diputado Cabello. Sí, bueno, podríamos decir que Carabobo es una afirmación de patria, porque de esos 529 años que hablaba mi general en jefe, Suárez Churio, son 529 años de subyugación, 529 años donde hubo la opresión de un imperio en nuestro país, 529 años de lucha, en la cual nosotros aquí todos éramos. Querer ese libro muy importante de Eduardo Galeano, Las venas abiertas a América Latina, para que vea cómo éramos nosotros aquí en América Latina antes de la llegada del conquistador español. Esa llegada del conquistador español, por supuesto, que estratificó, y ese estratificar implicó subyugar. En Carabobo, ahí hubo una unión trisecular. Ahí se juntaron tanto el blanco, tanto el negro, tanto el aborigen indígena y una nueva raza, un nuevo mestizaje que había aparecido, que había emergido con motivo de ese linaje como fueron los pardos. Allí peleamos todos bajo una misma bandera, bajo un mismo ideal, bajo un ideal de patria. Es la primera vez que nosotros, nuestros ejércitos, luchan unidos, el ejército de los llanos, el ejército de Oriente, el ejército de Occidente, bajo un solo mando. ¿En qué momento de la vida política del país se asume el mando supremo del libertador Simón Bolívar, entendiendo que Páez era un caudillo en los llanos, Mariño un caudillo en el Oriente y Urdaneta el jefe de Centro-Occidente? ¿En qué momento se le entrega el mando supremo y en qué momento entiende el libertador la necesidad de que la independencia es una lucha que trasciende a los blancos criollos y va al negro, al pardo, al indio? Hay un pasaje de la historia de Carabobo y sobre todo de nuestra historia independentista que no debemos dejar pasar por alto: el Congreso de Angostura. En el Congreso de Angostura, nuestro padre libertador ve y planifica bien emitiendo
la Carta Fundacional de Colombia, ¿no? Después de la pérdida de la Segunda República. Colombia la Grande. Colombia la Grande, sí. Y es allí donde él da esos lineamientos y ya visualizando se va a la liberación de la Nueva Granada. Cuando él retoma que vuelve a nuestra patria, ahí hay un paso donde él, como quien dice, después, en el año 20, después de haber ya clarificado ese plan, él le dice a Urdaneta, lo conversábamos, que cerque allá en el occidente, que cerque a los patriotas. Ya se había firmado el armisticio de la regularización de la guerra allá en Santa Ana de Trujillo con el líder realista Morillo. Y es entonces cuando él ve la necesidad que Urdaneta rompa ese armisticio y se va a la guerra. Ahí antes, en el pasaje de la historia, él había estado en Haití. Alexander Petion le dice, aquí tienes mi apoyo, pero debes convocar a todos los estratos, al indio, al negro, a los esclavos, para que se enrolen en esa gesta bonita para tener la verdadera fundación de la libertad latinoamericana con miras a Carabobo. ¿Por qué, diputado Rodríguez Cabello, el Libertador, cuál es tu visión como estudioso de la historia, que el Libertador se vaya primero a la campaña en la Nueva Granada, donde de paso se ha dicho el general Páez no lo quiso acompañar y luego de liberada la Nueva Granada, Boyacá, no como lo dijo el inefable presidente dándole la gracia a los Estados Unidos por la independencia, que arrastrados, ¿no? Bueno. Entre la indignación y la rabia lo que da es risa. No vamos a enlodar este momento. Pero ¿por qué el Libertador se va primero a la Nueva Granada y libre la Nueva Granada? Páez no se subordina, solo le presta pertrechos, equipos y la mejor lanza que tenía Juan José Rondón para que vaya a la liberación de la Nueva Granada. Y el Libertador, luego de liberada, se viene a Carabobo y convoca a Páez desde Achagua que lo encuentre en Guanare. ¿Por qué esta estrategia? ¿A qué se debió la coyuntura histórica del momento? Bueno, primero que nada quiero hacer un breve comentario de lo que usted estaba diciendo de lo que es la ignorancia de la historia, ¿no? Decía Juan Germán Rocio, uno de los corredactores de nuestra el Acta de la Independencia. Juan Germán Rocio, abogado, y hoy vale la cuña para felicitar a todos los abogados y abogadas de la patria. Los que cumplen, felicitaciones. Los que no cumplen, vamos con todo. Viene la ley. Bueno, decía Juan Germán Rocio por allá el 5 de julio de 1811, él decía, peor que las armas del enemigo con los que nos han hecho la guerra son las mentes colonizadas. Lamentablemente ahí hay un presidente con la mente colonizada. Ahora, de lo que usted estaba diciendo con relación de esa concepción de ir primero allá a la Nueva Granada, el Libertador como gran estratega, como gran estudioso de lo que es el fenómeno de la guerra, no solamente aprendió, y tomo lo que estaba diciendo mi general Suárez Churio, no solamente aprendió de los avatares del hecho social que desde 1814 provocó la caída de la Segunda República, sino que él concebía el teatro de la guerra no solamente como un hecho aislado, sino como un hecho donde intervenían una serie de fenómenos para la conducción de las operaciones militares. Es por eso el Libertador, visualizado ya la toma de Guayana, que se dio posteriormente con la batalla de San Félix el 11 de abril de 1817, él para el mes de enero, el día 10, le envía una carta al general Rafael Urdaneta,
donde él visualiza una idea estratégica y en él dice que cercando al ejército realista en los valles de Aragua y Caracas y nosotros operando libremente por los llanos, podremos entonces cortar las comunicaciones de ese ejército realista, Por eso tanto se va del a Guanare, exterior el Libertador. como el interior, sí. Ya le explico un poco más. Y entonces combatir y derrotar al ejército realista en una batalla decisiva. Esa batalla fue Carabobo. ¿Qué hace nuestro libertador Simón Bolívar? Él visualiza que debe tomar el virreinato de la Nueva Granada y se va entonces al Apure. En el Apure, ahí organiza lo que la historia conoce como la campaña libertadora de la Nueva Granada. Él sale de Mantecal un 23 de mayo de 1819 y pasando toda una serie de dificultades, los llanos del Casanare bajo una lluvia inclemente, pasando el páramo de Pisba, cae en el valle del Sogamoso, tiene los encuentros de Pantanos de Vargas, la batalla de Pantanos de Vargas, la batalla de Boyacá, y se hace con el virreinato de la Nueva Granada. El virreinato de la Nueva Granada, o este hecho de armas donde entraron nuestras tropas victoriosas el 10 de agosto de 1819, le va a dar al Libertador tres elementos fundamentales desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista táctico, la derrota de las tropas que se le oponía, comandada allí por el virrey José Sámano. Desde el punto de vista estratégico, la posesión del virreinato y una sólida base logística para... Se cumplió la base logística, porque en algunos pasajes de la historia se escribe que Santander a regañadiente mandaba los pertrechos, el dinero, el ganado, porque él se creyó ya dueño, reycito allá en la Nueva Granada y no quería apoyar la campaña. Es más, no estuve de acuerdo ni siquiera, no solo con la campaña hacia Venezuela, con la del sur tampoco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo menos eso fue lo que logró nuestro libertador desde el punto de vista estratégico. Por supuesto que después tuvo muchos inconvenientes con Santander. De hecho... Por eso Páez no lo quería. De hecho, por supuesto, de hecho, el Libertador cuando va a conducir, más adelante ya para 1821, el Libertador cuando va a conducir la campaña ya previamente de Carabobo tiene dos grandes inconvenientes. El primer inconveniente que tiene es la falta de inteligencia y el segundo gran inconveniente que tiene es el problema logístico. De hecho, le da las órdenes al general Páez que se lleve con él unas 10.000 reses. 6.000 se trajo, dice la historia. Se trajo 4.000 porque Páez le manda una carta y le dice, bueno, ¿cómo hago yo para llevarme 10.000? ¿Sabe usted, mi general, cuántos hombres hacen falta para cuidar 10.000 reses en un trayecto que está cercano a los 530 kilómetros? De hecho, hay un hecho muy locuaz en donde esas 4.000 reses que se lleva todas las noches, a las 8 de la noche se espantaban. Imagínense ustedes con esos llaneros. Les voy a leer un pasaje de un protagonista de la historia. Aquí está. Autobiografía del general José Antonio Páez. Él la escribió y lo relata de la siguiente manera. El 10 de mayo salí de Achagua con 1.000 infantes, 1.500 jinetes, 2.000 caballos de reserva, es decir, además de los 1.500 caballos de los 1.500 jinetes, 2.000 caballos de reserva y 4.000 novillos. Y crucé el Apure por el paso Enriquero. No son de contar las molestias y trabajo que nos hizo pasar durante nuestra marcha, la conducción de tan crecido número de animales, lo que tú estás diciendo, Alexis. Claro. Todas las noches A las 8. los caballos se escapaban en tropel sin que bastaran los hombres que lo custodiaban para detenerlos en la fuga. Por fortuna, como habían estado siempre reunidos por manadas en los potreros, corrían juntos y era fácil seguirlos por las huellas que dejaban en la tierra. Muy blanda entonces, pues para mayor aprieto estábamos en la estación de lluvia. Así es. Todas las dificultades que pasó el ejército de Páez, quien asumió a pesar de su rebeldía, porque Páez no era fácil, Páez era díscolo, el mando supremo del Libertador. Páez tenía, bueno,
por no cumplirle una orden a Páez al Libertador en la campaña del centro. Estoy hablando por allá del año 1818, recién se estaban conociendo porque ellos se conocieron el 30 de enero de 1818 en el Hato Cañafístula, como usted bien lo sabe, allí en el Apure, ¿no? Entonces ellos se van a la campaña del centro. Prácticamente habían rodeado ya a Pablo Morillo allí en Calabozo, lo tenían rodeado. El Libertador dijo, si Pablo Morillo se logra escapar, se va a escapar por este sendero. Y le dio la orden a Páez cuando ya se enteró que Pablo Morillo había salido, persíguelo para de una vez apresarlo. Páez dijo, mis tropas no combaten fuera de los llanos. Y no lo persiguió. Lo mismo pasó cuando iba a la campaña Libertadora de la Nueva Granada. ¿Por qué el Libertador tuvo que atravesar el páramo de Pisba? Porque esa operación o esa campaña estaba dividida en ese movimiento hacia el contacto que iba a ser el Libertador, pero una campaña de diversión que tenía que ser Páez por Cúcuta, de tal manera de dividirle el ejército. Y Páez se tenía que ir Guadualito por a través de la selva de San Camilo y salir por Cúcuta. Y Páez dijo, no, mis tropas no combaten fuera del llano, y se vino, pues, se vino. Y no quiso, dos veces, hasta que, fíjese usted, mi mayor, mire, una de las grandezas. Pero el Libertador nunca mandó a Urdaneta a abrirle un juicio a Páez. No, nunca. Apiar, el sí, disciplinario del Libertador era Urdaneta. El juicio donde se fusila a Piar, el Consejo de Guerra lo preside Urdaneta. Sí. Juan Bautista Arizmendi se niega a entrar con la Legión Británica desde Margarita hasta Barcelona, y por eso se perdió la Casa Fuerte. Sí. Y fue Urdaneta ya a juicio y recomendó también fusilamiento. Sí. El Libertador lo perdonó. Claro. Luego Mariño se alzó y le tiró un atentado al Libertador cuando iba de Barcelona hacia el sur, hacia Bolívar, lo que hoy es el estado Bolívar, y allá fue Urdaneta a reunirse con ellos, el juicio también, y la traición septembrina del año 28, el juicio, Consejo de Guerra lo presidió Urdaneta. Claro, sí fue. Pero a Páez nunca le mandó el presidente, el Libertador, perdón, a abrir un juicio. A Páez nunca le abrió un juicio. Y fíjese usted, nosotros, Páez, lo debemos recordar como el soldado guerrero, como el soldado, el comandante y el lancero de los llanos. Pero Páez, de un perdón viene la traición. Fíjese lo que pasó allí cuando Páez en el año 26 prepara la cociata, la promulga por allá en 1830. No quería nada con Colombia. Y en 1831, Colombia la Grande. Y en 1831 es nombrado presidente. Nuestro amado comandante Chávez decía, recordemos a Páez como el tigre de las queseras del medio y no como el mono de los araguatos. Exactamente. Entonces, así decía nuestro amado comandante Chávez. Así es. Así era que le decían a él después, pero bueno, Páez cometió muchos errores políticos. Los araguatos, pero forma parte de viene, este análisis. Eso viene después cuando en la época de Ezequiel Zamora, cuando se le hablaba ese... Ahora, el Libertador sí estaba consciente del comportamiento de los españoles y que no era posible llegar a un acuerdo convenido para la reflexión. Primero, ¿por qué firme el armisticio de Santana de Trujillo? Y segundo, las instrucciones a Urdaneta para la sublevación de la provincia de Maracaibo, luego Coro, que rompe el armisticio. No me respondan nada, vamos a una pausa y al regreso quiero escuchar sus comentarios al respecto.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este momento hablando del apasionante tema de nuestra historia, como lo fue la campaña de Carabobo, con dos conocedores de la materia, el diputado Jesús Suárez Churio y el diputado Alexis Rodríguez Cabello, quienes nos han paseado de manera magistral por el hecho, pero al irnos a la pausa quedó pendiente una interrogante. Para llegar a Carabobo en medio de una situación previa que era un armisticio, surge la siguiente interrogante. El libertador Simón Bolívar firma el armisticio de Santana y luego ordena a Urdaneta la liberación de la provincia de Maracaibo, Coro, para sumar fuerzas y cumplir con el plan que tú habías esbozado. ¿Por qué el Libertador toma esa decisión? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes al respecto, diputado Churio? Nuestro padre Libertador, como buen estratega militar, entendía que necesitaba tiempo para reagrupar, reequipar y, como quien dice, darle la mayor operatividad a sus tropas, a sus fuerzas patrióticas. En este sentido, él idea el armisticio, lo firma, pero fíjese como usted lo decía, bajo cuerda, estratégicamente hablando, él le ordena a Urdaneta, yo lo dije al principio, de que vaya y cerque allá y libere Maracaibo. Y Bermúdez, haga lo propio. Y Bermúdez venía llegando a Caracas con también. Coro y Bermúdez en esta operación divergente venía desde Oriente, llegando ya a la capital. Entonces, el líder realista, Latorre, le dice, usted rompió el armisticio, nos vamos a la guerra, ya nosotros estábamos preparados, ya el Libertador tenía sus tropas. Estaba en Guanare, cuando Latorre le mandó el emisario. En Guanare, reunido con Páez, Páez para irse. No sabía, el emisario, oigan, no sabía que Páez estaba allí. Dice la historia en un pasaje que Latorre envía el emisario, era para hacer un trabajo de inteligencia y averiguar si Páez había llegado con sus llaneros, con los pertrechos y con la logística. Y cuando termina la reunión, el Libertador le dice al emisario, le presento al general Páez. Exactamente. Entonces allí donde se ve el genio estratégico de nuestro padre Libertador. Les dejo a nuestro compañero diputado historiador, Alexis Cabello. Yo voy a decir una cosa, a mí me hizo historiador mi comandante Chávez. Bueno, se lo estamos repitiendo. Mi comandante Chávez, quien me motivó a leer la historia, y de verdad que me siento orgulloso por eso. Bueno, yo voy a decir una cosa. Mire, toda vez que hay esa rebelión allá en España, la rebelión de Riego y Quiroga, el 1 de enero de 1820, que se le da la orden a Pablo Morillo para que firmara un armisticio, toda vez que todo el apoyo que él había venido solicitando desde 1816, como dice Pablo Morillo, necesito hombres con quien combatir contra estas fieras que no quieren sino la libertad. Entonces, como eso ya no se podía dar, porque por la rebelión de Riego y Quiroga y por otros acontecimientos que, bueno, harían falta horas para hablar de eso, entonces se le dio la orden a Pablo Morillo para que estableciera un armisticio con nuestro Libertador. Nuestro Libertador, cuando va a la firma del armisticio, como uno de los aspectos que tenía el armisticio era que las tropas tenían que quedar por el lapso de 6 meses en el sitio donde ellos firmaran. El día que se firmaran, las tropas tenían que quedar en esos sitios, en esos cuarteles. El Libertador comenzó a adelantar gente, adelantar tropas, logística, con su visualizando pues su plan estratégico. Entonces, cuando se firma el armisticio, el 25 de noviembre, se firma ese armisticio de 1820, el 26 de noviembre se firma el Tratado de Regularización de la Guerra y el 27 de noviembre es el encuentro
entre el Libertador y Pablo Morillo. Ya había, el Libertador tenía una predilección por reconquistar Maracaibo. Ya habían trabajos que venía haciendo Rafael Urdaneta. Y decir ahorita que el Libertador, bueno, violó la tregua, yo no me atrevería a decirlo por respeto a nuestro Libertador y a su memoria, pero sí creo que Urdaneta, muy conocedor de las intenciones de nuestro Libertador, él mantuvo siempre comunicaciones y provocó los hechos del 28 de enero de 1821. Eso provocó la ruptura del armisticio y el reinicio de las hostilidades para el 28 de abril de 1821. ¿Qué dice José Antonio Páez en su memoria al respecto? ¿Cómo narra el hecho? Y les leo. Incorporada la infantería y listos para marchar, se anunció al Libertador el arribo de un parlamento que le envía el general Latorre. Conducía dicho parlamento el coronel español Churruca, a quien Bolívar, invitándome para que le acompañase, salió a recibir en el pueblo de Tinaco, que dista a 4 leguas de San Carlos. El objeto aparente de la llegada de Churruca era proponer un nuevo armisticio, pero el real y verdadero era averiguar si aún no me había reunido yo con Bolívar para atacarle inmediatamente. Habiendo llegado Churruca a la hora de la comida, antes de ocuparse del asunto que le había traído al campamento republicano, Bolívar le invitó a su mesa, y como en ella el comisionado español preguntase por mí, Bolívar inmediatamente me presentó a él. Después de la comida pasaron a la conferencia y Churruca le dijo que el objeto de la comisión era proponerle de parte de Latorre un nuevo armisticio durante el cual las tropas republicanas se retirarían a la margen derecha de la Portuguesa, cuyo río sería la línea divisoria de los dos ejércitos enemigos mientras durara la suspensión de las hostilidades. Como semejante proposición equivalía a exigirnos que perdiésemos todo el terreno que habíamos ganado, no la admitió Bolívar. Y Churruca se volvió al campamento de Latorre para comunicarle el resultado de la entrevista y la noticia de que ya yo había reunido mi fuerza para con las del Libertador. Allí se toma la decisión de ir a Carabobo. Y yo le voy a decir, voy a agregar algo más. Nosotros hablamos de una manera, si se quiere, fría la firma del armisticio, pero eso le costó a nuestro Libertador de convencer a nuestros jefes patriotas, porque querían era seguir la guerra para aniquilar al ejército realista. Él tuvo que hablar con ellos y decirle, bueno, cálmense, vamos a firmar el armisticio, que esto a nosotros nos va a permitir terminar de organizarnos para ir a esa batalla decisiva que él había explayado en ese plan, aquella carta de 1817. Había visualizado. Bolívar estaba consciente que la batalla era la decisiva. Claro, estaba decisivo. Los republicanos estaban conscientes que la batalla era la decisiva, pero el ejército español, comandado por Latorre, también estaba consciente y por ello es que van a pedir tregua, mandando a Churruca a proponer un nuevo armisticio. Ya la operación estaba en marcha y José Antonio Páez lo narra de la siguiente manera. El ejército español que les aguardaba se componía de la flor de las tropas expedicionarias y sus jefes habían venido a América después de haber recogido muchos laureles en los campos de la península, luchando heroicamente contra las huestes de Napoleón. Seguimos pues la marcha lleno de entusiasmo, teniendo en pocos todas las fatigas pasadas y presentes, con ánimo de salir a la llanura por la boca del desfiladero en que termina la senda que seguimos, pero como viésemos ocupadas sus alturas por el regimiento Valencey y Barbastro, giramos hacia el flanco izquierdo con el objeto de doblar la derecha del enemigo, movimiento que ejecutamos a pesar del nutrido fuego de artillería y toma la decisión el Libertador de ir a la pica de la Mona. ¿Lo tomó en batalla? No, el Libertador se llevó
desde San Oliari. Carlos a un vaquiano, A Remigio Ramos, claro, el coronel. Remigio Ramos, Claro. y fue el que le dijo, Lo que llamaban un práctico. Un Se un lo vaquiano, lleva. un vaquiano. Sí, claro. Y el un vaquiano le dijo, mire, hay una entrada Claro, y por allí es Por donde ingresan las tropas. claro, así fue. De hecho, él deja allí a Oliari para que le indique Claro, el camino. el camino a Páez Claro. y a todas las vez, divisiones. Toda vez que el Libertador llega el 24 de junio y se monta en una especie de un parapeto que habían hecho ahí los realistas, porque eso era un puesto de observación ahí de los realistas, el Cerro Buenavista. Él se monta arriba, ve el dispositivo enemigo, entonces ahí es donde llama al práctico Remigio Ramos, un coronel que, voy a decirlo, un coronel que unos meses atrás era parte del ejército realista y se había pasado al ejército patriota. Y él le dice que hay un sitio casi inaccesible, por ahí por la Pica de la Mona, en donde se podía caer a la llanura de Carabobo de una manera fácil, en que el ejército realista se diera cuenta. Sorpresiva. Y ahí es donde él toma la decisión de que la primera y segunda división bordeen el lado derecho o por el lado derecho del dispositivo enemigo, mientras que el coronel Plaza fijaba, el comandante de la tercera división, fijaba al ejército realista allí en el Abra de Carabobo. ¿Por qué Plaza muere en Carabobo? Plaza muere en Carabobo, él muere persiguiendo a las tropas realistas. Fue solo. Él se fue solo a Desesperado. perseguirlos. Igual como Yo creo muere, que tenía igual como muere un Cedeño. sentido de compromiso, y quería el protagonismo en esa batalla decisiva. Lo mismo pasó con Manuel Cedeño. Se fueron a perseguir Sí, al enemigo en la retirada. hay una, Ellos tenían un orgullo. El orgullo era estar en combate. El orgullo de ellos, el honor de La ellas, fe en la causa. Mira, de que en combate fueran ascendidos por la causa. mira esta anécdota. ¿Y quién fue ascendido en combate en Carabobo? No, el general. José José Antonio Páez. A Páez. general, Ahora, en el jefe. empleo Ahora- de general en jefe. Ahora yo voy a decir una cosa. En esa batalla, ahí fueron ascendidos 3 generales a general en jefe. Es también una parte poco contada. Fue ascendido general en jefe el general Bermúdez, quien fue el protagonista de la diversión de Bermúdez, que le quita al ejército realista cerca de 2.000 hombres. Es ascendido general en jefe también, que lo dice ahí en el parte, y yo le he ofrecido el empleo de general en jefe del ejército al general José Antonio Páez, pero también es ascendido general en jefe el general Rafael Urdaneta, quien no acudió a la sabana de Carabobo, no acudió al campo de batalla porque se enfermó en Carora cuando él traía cerca de 2.000 hombres, se lo traía de los puertos de Altagracia. Fíjese lo que hizo Urdaneta, no solamente vino a Carabobo, sino que él también liberó el 11 de mayo de 1821, él libera a Coro, otra de las provincias bueno, yo creo que si hay hubo una provincia pugnaz ahí en contra de lo que es el proceso independentista, fue la provincia de Coro. De ahí fue donde salió Monteverde, sale ahí y es el que da el traste de la primera república. Coordinaba Urdaneta en la provincia de Coro? Entre otras, Josefa Camejo. Claro, por supuesto, por supuesto. Josefa Camejo le informaba todo a Rafael Urdaneta, heroína de la patria. Después, a decir de nuestro maestro general en jefe Jacinto Pérez Arcay, que Carabobo se constituye en un punto itinerante de 426, 29 años de lucha, pero está vigente porque encarna las luchas que libran nuestro pueblo. Y como este desenlace ha llegado por ahora a su final, ¿cuál es el mensaje del diputado y general en jefe Jesús Suárez Churio a la Fuerza Armada, al pueblo venezolano y a los que luchan por su dignidad? Bueno, al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada, recuerden que el sol de Carabobo sigue alumbrando, y ha seguido alumbrando tanto que nuestro amado comandante eterno Hugo Chávez, 200 años después, nos revivió Carabobo. Y ese es el compromiso, pues, ese es el compromiso. Seguir la enseñanza de Carabobo, seguir el compromiso de Carabobo, seguir adelante, acompañando a nuestro comandante
en jefe, Nicolás Maduro Moro, protector de nuestra patria y que sigue las líneas de Carabobo, que sigue el legado de nuestro comandante supremo y eterno, que son esos 529 años de resistencia que tenemos al día de hoy. Así es que a nuestra Fuerza Armada allí en Carabobo se vio la perfecta unión cívico-militar. El pueblo se convirtió en soldado y el soldado se hizo pueblo. Allí fuimos todos confundidos en un puño a fraguar el nacimiento político de la patria, como lo dice en el parte de Carabobo. Sí. Nace la patria en Carabobo políticamente, se fragua en un puño el pueblo hecho soldado y el soldado hecho pueblo. Diputado Alexis Rodríguez Cabello, ¿cuál sería tu mensaje en este bicentenario al pueblo venezolano que lucha, que batalla, que resiste, porque está convencido de que la única vía para lograr definitivamente la redención social y la regeneración moral es la victoria de esta libertaria revolución? Bueno, mi mensaje a todos los venezolanos, mi mensaje al pueblo, a los estudiantes, a los pescadores, a los militares, a todos, es el mensaje de la unión. Ese es el gran mensaje que nos da a nosotros Carabobo, y un mensaje que ha venido cabalgando como un potro indómito, no solamente ya en la sabana de Carabobo, sino a lo largo y ancho de toda nuestra patria, el de la unión. La unión es sinónimo de libertad. En la medida en que nosotros sigamos estando unidos, nosotros seguiremos siendo libres. Así lo entendió nuestro padre libertador, por allá en el año 1814, en la batalla de la Puerta, lo entendió, como decía o parafraseaba mi comandante Chávez, casi con lágrimas en los ojos, que la lucha tenía que serla con todos, con el blanco, con el negro, con el aborigen indígena, con todos, con el pardo, y así eso se hizo política con mi comandante Chávez, y se ha hecho política, la política de inclusión, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Así que tenemos nosotros que seguir unidos para ser definitivamente libres, independientes y soberanos. Nuestro amado comandante Chávez soñaba con el 2021. Nuestro amado comandante Chávez, el más grande bolivariano que haya pasado por la faz de la tierra, entendió que la unión cívico-militar es fundamental para la victoria. No lo entenderán los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, porque a Venezuela le aplican tanto y no nos derrotan. Por la unión cívico-militar, unidad. Y lo expresó nuestro amado comandante Chávez en sus últimos días, su última proclama, donde presenta sus angustias. ¿Cuál era su angustia? Vendrán circunstancias donde buscarán volver al neoliberalismo, al capitalismo, no podrán. Ante esa circunstancia nos dio la receta. Unidad, lucha, batalla y victoria. Y luego nos manda un mensaje a los venezolanos en su angustia. Unidad de los patriotas, unidad de los revolucionarios, unidad de la Fuerza Armada. Y a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, ¿cuánto le puede recomendar o le podía recomendar con su angustia, con su estudio, con su conocimiento, con su experiencia, con sus vivencias, un hombre como Chávez a alguien que le está entregando el testigo? Le escribiría 1000 bestsellers. Al compañero presidente Nicolás Maduro le dio una recomendación: Nicolás Maduro, todas las decisiones que vaya a tomar siempre junto al pueblo. Unidad con el pueblo, con los pobres y los humildes. Carabobo, punto itinerante, seguimos su ejemplo, seguimos su lucha y aquí estamos en pie de batalla hasta la victoria definitiva. Gracias, diputado Churio, gracias diputado Rodríguez Cabello, y gracias a los televidentes por acompañarnos. Será hasta el próximo miércoles.